Amigas, amigos, muchas gracias de todo corazón por estar de nuevo presentes como buenos ciudadanos, conscientes y comprometidos con las mejores causas del pueblo y de la nación. Nuestra solidaridad a los damnificados por las inundaciones y a los damnificados por el abandono, así como a todos los que luchan por la justicia y defienden los derechos humanos en nuestro país. Expresamos de nuevo, sin titubeos, que estamos a favor de la lucha en defensa de sus derechos, de las maestras y de los maestros de México. Estamos de nuevo aquí en el Zócalo, en el corazón político, económico, social y cultural de México, para seguir defendiendo desde aquí causas justas y en particular la economía popular y el sector energético. Muchos no pudieron asistir por distintas razones. Ayer, por ejemplo, se celebró con éxito la Asamblea de Morena en Chihuahua. Hice el compromiso de felicitarlos a las mujeres y a los hombres de Chihuahua desde el Zócalo. Hoy se están celebrando también las asambleas en Guanajuato y en Jalisco. A todos ellos, desde aquí, un saludo fraterno. Comienzo reafirmando nuestros argumentos de por qué nos oponemos a los aumentos de impuestos y a la privatización del petróleo, del gas y de la industria eléctrica. No aceptamos los compromisos vergonzantes que Enrique Peña Nieto contrajo desde fuera del país con los dueños de corporaciones extranjeras para legalizar la entrega de la renta petrolera y la privatización del sector energético en su conjunto. Nos manifestamos abiertamente en contra de lo que podría ser conocido históricamente como el pacto de la traición a México. Nos oponemos a que se reforme el artículo 27 para la celebración de los llamados contratos de utilidad compartida. No existe ninguna razón válida para compartir las riquezas del pueblo de México. No es cierto que estemos obligados por falta de inversión y de tecnología a compartir las ganancias de la industria petrolera nacional. Repetimos, Pemex es una de las empresas más rentables del planeta. Obtiene ingresos por 125,000 millones de dólares anuales. Ocupa el 13º lugar entre las corporaciones más importantes del continente americano y es la número 34 en todo el mundo. Además,
Si es cierto que se requiere tecnología, esta puede adquirirse con el dinero que genera Pemex, sin necesidad de entregar utilidades y mucho menos de comprometer la soberanía nacional. Tampoco hay justificación que valga para privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica. Ya sabemos lo que han significado las privatizaciones. Han resultado muy buenos negocios para particulares y han dejado saldos desastrosos para el pueblo y para la nación. Pero además, insistimos, si nos quitaran el sector energético, nos dejarían prácticamente sin nada. Estarían desangrando a nuestro país. También es conveniente aclarar, aunque aquí ya se ha hecho, que nos oponemos a los aumentos de impuestos y al endeudamiento público, porque con ello se pretende tapar el desfalco que dejaría la privatización del sector energético. Además, no es cierto que los impuestos solo afecten a un grupo reducido de personas. Dañan a todos, a empresarios, a comerciantes, a transportistas, a taxistas, a trabajadores, a profesionistas, a productores del campo, a amas de casa y al pueblo en general. Los aumentos de las gasolinas afectan por parejo y al final de cuentas casi todos los impuestos siempre se trasladan al consumidor final. Tengo la información que cuando Peña Nieto acordó afuera del país la llamada reforma energética, inició aquí con su grupo la labor de convencimiento y cooptación de los dirigentes de los partidos políticos supuestamente opositores. El resultado es que llegaron al acuerdo de que un partido iba junto con el PRI a apoyar la reforma fiscal y el otro la reforma energética. Espero estar equivocado y no va a pasar mucho tiempo para que salga a la luz la verdad sobre esta burda simulación. Estamos en un momento de definiciones. Por eso, así como hemos emplazado a Peña Nieto a que responda si negoció o no en el extranjero la entrega del petróleo, ahora hacemos un emplazamiento preciso y puntual a los senadores del PRD, del PAN, del PT y del Movimiento Ciudadano, porque de ellos va a depender en esta etapa tanto la aprobación de la reforma fiscal como de la energética. Por eso exhorto de manera particular, respetuosamente, a los senadores del PAN y del PRD para que con absoluta independencia, como verdaderos representantes populares, construyan
una alianza en el Senado con el compromiso de votar conjuntamente en contra de las dos reformas, la fiscal y la energética. Aquí es conveniente decir que la suma de los votos de los senadores de las fracciones del PAN y del PRD en el Senado, más los votos de los senadores del PT y del Movimiento Ciudadano, hacen mayoría. Es decir, en sus manos está la decisión final. Asimismo, me permito sugerirles, con todo respeto, a los senadores del PAN, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, un plan alternativo y la ruta que podrían seguir para que en vez del colapso que ocasionará la aprobación de estas reformas, se alcance un resultado más conveniente en términos económicos para el país y en consecuencia más justo, más democrático y desde luego más soberano. La propuesta consiste en lo siguiente: primero, que se detenga la reforma energética hasta que se lleve a cabo una consulta ciudadana. Que se modifique el marco legal para hacer esa consulta lo más pronto posible y que su resultado tenga carácter vinculatorio. Debe aprovecharse la circunstancia de que en el Senado precisamente se está discutiendo la aprobación de una nueva reforma electoral y considero que es mucho más importante resolver el asunto de la consulta democrática sobre los energéticos que si va a haber o no un Instituto Nacional Electoral o si hay reelección o no de legisladores y de autoridades. Además, todos sabemos que más allá de leyes e instituciones, lo que se requiere para hacer efectivo el sufragio y garantizar elecciones limpias y libres es una verdadera voluntad democrática en el gobierno y en el conjunto de la llamada clase política. Segundo, que se posponga la reforma fiscal. Que primero se aplique un plan de austeridad republicana para ahorrar 385,000 millones de pesos en presupuesto público, eliminando gastos innecesarios y privilegios de altos funcionarios, con lo cual no habría necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. En estos días, por solo poner un ejemplo, se ha dado a conocer que los consejeros del IFE que se retiran, se les dará por dejar su cargo 4,600,000 pesos a cada uno. Y todo ello porque los altos funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, cuentan con un fondo de ahorro especial presupuestado cada año de alrededor de 6,000 millones de pesos. Algo que debería de eliminarse de inmediato, al igual que la compra del avión presidencial por 7,000 millones de pesos y muchos otros gastos ofensivos e innecesarios.
Estoy consciente que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. La ley de ingresos sí tiene que ver con ambas cámaras y el Senado puede eliminar todos los aumentos de impuestos y dejar el mismo déficit público fiscal del año pasado y al mismo tiempo sugerir a la Cámara de Diputados rehacer el presupuesto con los ajustes que estamos proponiendo. Es decir, que primero empiece el gobierno por apretarse el cinturón y luego hablamos si conviene o no una verdadera reforma fiscal progresiva. Aquí repito, es inmoral, es un agravio querer aumentar los impuestos sin combatir la corrupción y sin cortar el compete de privilegios de los altos funcionarios públicos. Mañana, en nombre de nuestro movimiento, José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero Oropeza y Berta Luján entregarán a todos los senadores, a cada uno de ellos, la propuesta que ya hicimos en ese sentido a Enrique Peña Nieto y que no tomó en consideración por sus vergonzantes compromisos contraídos en el extranjero a espaldas del pueblo de México. Tercero, reiteramos, y esto debe de quedar muy claro, y el endeudamiento se originan por la pretensión de entregar parte de las ganancias del petróleo a empresas extranjeras. No le andemos buscando por otro lado. Como es obvio, si los mexicanos en la consulta rechazan la reforma energética, no habría necesidad ni de aumentar los impuestos ni el déficit en 1.5% para seguir endeudando al país. Señoras y señores senadores, es momento de honrar al Poder Legislativo y demostrar en los hechos que en México el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes, porque existe una verdadera autonomía, una auténtica independencia del Poder Legislativo. Esta es la propuesta a los senadores de la República. Amigas y amigos, de todas formas, nosotros, los que estamos aquí, ya tomamos el acuerdo de seguir luchando hasta detener la reforma fiscal y la energética. En la pasada concentración fueron depositadas en urnas 421,000 firmas de ciudadanos que piden se les pregunte si están de acuerdo o no en que se reformen los artículos 27 y 28 de la Constitución. El día de hoy, muchos de ustedes traen más firmas que les pido introduzcan en las urnas que se han colocado aquí en el Zócalo. Espero que si no ahora, pronto lleguemos a 1 millón de firmas. Y les propongo que sigamos informando, orientando a los ciudadanos y pidiendo que ejerzan sus derechos de ser consultados. Les pido por eso que continuemos recabando firmas. También en la asamblea pasada, 43,000 ciudadanos aprobaron el plan de acción para frenar la privatización del sector energético y el aumento de impuestos. Aquí de nuevo lo expongo y clarifico. Estas son las medidas de desobediencia civil que llevaremos a cabo
con un espíritu de no violencia. 1. Realizaremos un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores en cuanto comience a dictaminarse la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. 2. De aprobarse la reforma energética en el Senado, procederíamos a organizar el cerco pacífico alrededor de la Cámara de Diputados. 3. Por tratarse de una reforma constitucional que requiere la aprobación de por lo menos 16 congresos locales, se llevarían a cabo cercos pacíficos en los 31 congresos estatales. 4. Se acordó, lo recuerdo, usar un listón tricolor como símbolo de nuestra lucha por la soberanía y contra la reforma energética y el aumento de impuestos. 5. No ver Televisa porque manipula la información, oculta la verdad y es un instrumento dedicado en exclusiva a favorecer intereses de la cúpula del poder económico y político de nuestro país. Asimismo, se dará seguimiento a los medios de comunicación para observar si respetan el derecho del pueblo a la información. 6. Promoveremos el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para informarnos e informar sobre nuestro movimiento. Aquí también recuerdo que con este propósito se formó una comisión integrada por Héctor Díaz Polanco, Epigmenio Ibarra y Afrodita Guerrero. 7. Acción permanente en redes sociales con la mención EPN traidor a la patria, procurando que se sostenga esa frase el mayor tiempo posible. 8. No comprar a empresas que fueron cómplices del fraude electoral, como las tiendas Soriana. 9. Apagar la luz a la misma hora y por el mismo lapso de tiempo como acto de protesta nacional. Esta acción se realizará una vez al mes, de 7 a 8 de la noche, en los días que sube el precio de la gasolina. Por cierto, el primer apagón será el próximo sábado 2 de noviembre, de 7 a 8 de la noche. Les pido que informen para que muchos ciudadanos se sumen, se adhieran a esta protesta. Pero también quiero decirles que cuando menos lo hagamos nosotros, los que estamos aquí, porque más que el número de participantes, de lo que se trata es de actuar con determinación y congruencia. Y como decía José Martí, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Por eso les pregunto, ¿lo vamos a hacer? Levantemos la mano si estamos de acuerdo. 10. Promoveremos amparos masivos y acciones colectivas para no pagar la electricidad ni los aumentos de impuestos. Ya tenemos la justificación y los formatos de amparos que en su momento empezaremos a distribuir. 11.
Formaremos brigadas para informar a la población de cómo se ha llevado a cabo en estos últimos 30 años el saqueo de los bienes y de los recursos de la nación, así como de las personas y grupos de poder involucrados en ese saqueo. 12. Construiremos una alianza nacional con organizaciones sociales, políticas y ciudadanas, con los objetivos de frenar la reforma energética y los aumentos de impuestos, pero también de echar abajo las llamadas reformas estructurales ya aprobadas, como la laboral, la educativa, la de seguridad social, en particular lo que tiene que ver con las AFORES, porque se requiere proteger el ahorro, las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores. Se ha avanzado en este punto. Morena participa ya en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, en la cual convergen organizaciones sociales, civiles y ciudadanas. 13. Enviar cartas a las petroleras extranjeras, Exxon, Chevron, Shell, Petrobras, Total y otras, para informarles que los contratos de utilidad compartida no tendrán validez ni legal ni legítima. El petróleo, repetimos, no es de Peña, es del pueblo y es de la nación. La semana próxima se harán llegar a los dueños, representantes de administración de estas empresas petroleras extranjeras las primeras cartas. 14. Se creó una comisión de seguimiento de los contratos de utilidad compartida con empresas privadas, nacionales y extranjeras. En esa comisión participan Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriu y Antonio Jefferson. 15. Se acordó elaborar un memorial de la ignominia para registrar, recordar y difundir los nombres de los legisladores federales y estatales que voten por la reforma energética y por el aumento de impuestos. Se acordó también informar a la población mediante volantes que se entregarán pueblo por pueblo, municipio por municipio, distrito por distrito, estado por estado, para que todos los mexicanos conozcan sobre el comportamiento que asuman los llamados representantes populares. Este es el plan de acción, pero quiero agregar algo que pongo a consideración de ustedes para anexar a estos 15 puntos. La Constitución establece que el presidente de la República y otros servidores públicos pueden ser juzgados por delito de traición a la patria. Y el Código Penal Federal señala que comete traición a la patria el mexicano, cito textualmente, que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Por eso les propongo que con este inapelable fundamento legal, en el caso de aprobarse la reforma energética, que presentemos las demandas que correspondan en las instancias respectivas contra Enrique Peña Nieto y los legisladores que incurran en el grave delito de traición
a la patria. ¿Se aprueba? Levanten la mano los que estén de acuerdo por agregar esto al plan de acción. Amigas y amigos, estamos convencidos de que la llamada reforma energética es un intento vil de despojo y significaría un acto de traición a la patria de igual o mayor felonía que el cometido por Antonio López de Santana cuando entregó Texas y más de la mitad del territorio nacional. Esta no es la primera vez que lo decimos. Lo advertimos desde la campaña. En el debate sostuve que el regreso del PRI sería como el retorno de ese dictador. Estamos también convencidos de que desgraciadamente con el aumento de los impuestos y con el despojo del sector energético, nuestro país, nuestro querido México, se seguiría hundiendo. Hemos hecho por ello el compromiso de luchar hasta revertir todas estas reformas neoliberales o neoporfiristas que impiden que en México haya desarrollo, justicia, democracia, soberanía y paz social. Así como con la revolución se rescataron las tierras, las aguas, los bosques, las minas y el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, ahora a nosotros nos corresponde, para lograr el renacimiento de México, recuperar todos los bienes de la nación que se han transferido de manera mafiosa durante esta desgraciada época neoliberal. Estamos enfrentando este desafío de manera pacífica y así lo seguiremos haciendo. Así vamos a seguir actuando de manera pacífica, porque no queremos la violencia. Tenemos esa convicción, esa fe de que con el trabajo de organización que estamos haciendo, con el trabajo de concientización que estamos haciendo entre todos, desde abajo, vamos a lograr más temprano que tarde la transformación de nuestro país. Amigas y amigos, no hay de otra. Tenemos que cambiar este régimen antidemocrático, entreguista, corrupto, de injusticias y privilegios. Esa es la única salida para el pueblo y para la nación. Si no lo hacemos, continuará la decadencia y nos lo reclamarán con razón nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso ya tomamos este camino y estamos decididos a continuarlo hasta el fin, pase lo que pase y venga lo que venga. Confieso también que estoy tranquilo y optimista. Tengo mucha fe, tengo una inquebrantable fe en la causa que defendemos. Y tengo confianza, estoy tranquilo, estoy optimista, porque creo en el pueblo, creo en ustedes, que son excepcionales. Ustedes no solo representan la conciencia honrada que se subleva
ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Que viva el petróleo en manos del pueblo y de la nación. Que viva la soberanía nacional. Que viva la desobediencia civil pacífica. Que viva el decoro y la dignidad de nuestro pueblo. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!